La Biblia presenta al hombre como que no quiere cambiar su condición, no quiere cambiar, no puede ni quiere cambiar su condición que tiene. En el mundo entero no hay una sola persona, un solo hombre que sea justo, que entienda el Evangelio. No hay una sola persona que busque a Dios en el mundo entero. Yo sé que muchas personas buscan cosas que nosotros asociamos con Dios y por eso decimos, esas personas están buscando a Dios, pero no necesariamente están buscando a Dios. Ellos están buscando paz interior, felicidad, el propósito de su existencia, pero ningún ser humano busca al Dios de la Biblia en este mundo caído, no por su propia inclinación natural. En el texto que ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere a mí. Nicodemo le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Y eso qué significa? Es una referencia a naturaleza pecaminosa que todos nacemos. Y lo que Cristo está diciendo es que padres que tienen una naturaleza engendran unos hijos con una naturaleza pecaminosa. Yo sé que los niños se ven tan lindos cuando nacen y tan inocentes, pero desde que empiezan a crecer se empieza a notar que no son santos, no son ángeles. Padres con una naturaleza pecaminosa engendran hijos con una naturaleza pecaminosa. Y Romanos en el 8 versículo 7, esa naturaleza pecaminosa es enemistad contra Dios. Escuchar en eso todo lo que surge de la naturaleza pecaminosa que todos traemos de fábrica es enemistad Dios contra Dios. De tal manera, dice Pablo, que no solo no quieren sujetarse a la ley, sino que tampoco pueden. No pueden. Desde el primer pecado cometido en el huerto del Edén, el hombre quiso ser su propio Dios. De manera que es imposible para ese hombre humillarse y someterse al Dios vivo y verdadero. El Dios vivo y verdadero es su rival, es nuestro rival. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, pero el hombre natural, el que no ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo y hecho una nueva criatura en Cristo, dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Nosotros estamos compartiendo el Evangelio, debemos comprender que la persona que nos está escuchando cree que lo que le estamos diciendo es una locura y no la puede entender, dice Pablo, no la puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. El hombre ha demostrado mucha capacidad intelectual a través de la historia, en el campo de la ciencia, en el campo de la tecnología, en el campo de las artes, pero en lo que respecta a la salvación del alma, en lo que respecta a nuestra relación con Dios, el prejuicio que todos tenemos es tan fuerte que no nos permite recibir tranquilamente el Evangelio. Siempre lo hacemos con rebeldía. Segunda de Corintios 4:3, si nuestro Evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto entre los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El pecador está ciego a las realidades espirituales. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Y yo podría continuar citando pasaje tras pasaje de la Escritura, donde se nos enseñe claramente que ningún hombre por sí mismo inclinaría su corazón hacia Dios. Es por eso que esta doctrina ha sido denominada por los teólogos como inhabilidad total. Inhabilidad total. En lo que respecta a la salvación, el hombre es tan impotente como un cadáver.
De hecho, Pablo dice que está muerto en sus delitos y pecados. Ahora, es importante aclarar a qué tipo de impotencia es que nos estamos refiriendo aquí, porque algunos pueden llegar a la conclusión equivocada de que el pecador es una especie de víctima en la mano de un Dios cruel que le pide que haga lo que ya sabe de antemano que no lo puede hacer. Eso es como decir a un niño de 3 años, o tú saltas esa verja de 3 metros, o yo te voy a dar con una correa. ¿Cómo se llamaría eso? Abuso infantil, porque ese niño no puede saltar la verja. Entonces Dios es cruel, porque Dios le está pidiendo al hombre que haga algo que Dios sabe de antemano que no puede hacer. ¿No es eso una crueldad de parte de Dios? Permítame ilustrar. ¿A qué impotencia es a lo que nos estamos refiriendo aquí? Son con dos ejemplos diferentes, dos escenarios diferentes. Vamos a imaginar por un momento un monarca, un emperador, un rey llega a un lugar y todas las personas con gozo y aprecio hacia el monarca se levantan de su asiento con una señal de honra y de respeto, excepto una persona. Primer escenario: la persona en cuestión es cuadripléjica y por lo tanto es incapaz de levantarse por sí mismo, no se puede levantar de su silla de ruedas. Segundo escenario: la persona en cuestión no tiene ningún problema físico, pero él aborrece al rey, lo desprecia con todas las fuerzas de su corazón y para agravar la situación se sienta cómodamente cómodo. Él no tiene la menor intención de pararse de allí. Notaron cómo en el primer escenario el individuo tiene una impotencia física. Físicamente él no puede levantarse para darle honra al rey. El segundo escenario, lo que nosotros tenemos una impotencia moral, es una impotencia espiritual. El pecador no puede volverse de sus pecados hacia Dios, primero porque él ama su pecado, él está muy cómodo en la silla que está sentado, pero en segundo lugar porque él odia a Dios. Él puede inventarse un Dios de su imaginación y amar a ese Dios, pero no al Dios de la Biblia. Él no quiere dejar su asiento, está muy cómodo en su pecado, pero al mismo tiempo él odia a Dios. Por lo tanto, cuando él decide no levantarse de su silla para honrar a ese monarca, es una impotencia diferente, que agrava por culpabilidad. Vamos a Juan capítulo 3. El mismo Señor Jesucristo lo declara en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para el mundo sea salvo por él. Eso es una buena noticia. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre ama sus tinieblas, él no quiere la luz, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz. Fíjense bien, no estamos hablando de un sentimiento neutral. Cristo usaba aborrecimiento. El que quiere seguir en su pecado odia a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Él no quiere que le quiten su silla. Él está muy cómodo allí. Esa es la condición del hombre sin Cristo. No solo es un pecador, sino también es un enemigo de Dios, que está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados. En Efesios 6:1, por lo tanto no quiere y no puede salir por sí mismo de su condición. La pregunta que debemos hacernos hoy, ¿qué es lo que se requiere entonces para que un pecador pueda ser salvo? ¿Qué es lo que se requiere para que un pecador pueda ser salvo? ¿Qué es lo que se requiere para que un pecador pueda ser salvo?
nadie se arrepintió por ti, nadie creyó por ti. Esas son transacciones eminentemente personales, algo que cada pecador debe de hacer responsablemente en la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál es el papel? Tú recuerdas aquel momento que tú entendiste el Evangelio, para cuando tú entendiste el Evangelio, para ti fue tan claro, cuando el Evangelio fue tan claro, ¿cuál fue la obra del Espíritu Santo para que eso ocurriera? Un pensamiento muy popular al día de hoy en muchas iglesias, lamentablemente, es que el Espíritu Santo se limita a suprimir en parte nuestra pecaminosidad, lo suficiente para hacer posible que nosotros podamos, en nuestra propia capacidad natural, hacer una elección y aceptar a Dios. O sea, Dios nos persuade a través del Evangelio. El Espíritu Santo de alguna manera suprime nuestra pecaminosidad, pero la decisión final está en mis manos. Pero nuestra decisión final está en nuestra voluntad, que todavía no ha sido regenerada. Muchas iglesias creen esto al día de hoy. Esta postura, la salvación no se encuentra en las manos de Dios, sino en las manos del hombre. Si el pecador no inclina su voluntad a creer y arrepentirse, Dios no hará absolutamente nada más para inclinar la balanza a su lado, hacia un lado o hacia el otro. El hombre puede creer primero para que Dios actúe y le dé nueva vida en Cristo Jesús. Pero de acuerdo con esta enseñanza, la fe viene primero y la regeneración viene después. Pero ¿es esta la enseñanza de la palabra de Dios? El papel que juega el Espíritu Santo es algo así de como alguien que quita obstáculos en el camino. El Espíritu Santo es como que es alguien que quita los obstáculos. Dios tuvo que remover muchos obstáculos para que puedan recibir a Cristo. El Espíritu de Dios remueve los escombros, los obstáculos, persuade al pecador, pero después todo lo demás depende de la persona. Pregunto otra vez, ¿qué es lo que se necesita para que un pecador pueda venir a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Una mano de ayuda o una buena vida, una nueva vida y un nuevo corazón? ¿Qué es lo que se necesita realmente? ¿Una mano de ayuda o un nuevo corazón? Esta es una pregunta extremadamente importante. ¿Qué necesita? ¿Una mano de ayuda o un nuevo corazón? La Biblia enseña claramente que para que un pecador se vuelva a Dios se requiere una transformación sobrenatural, no solamente una persuasión o que se remuevan algunos obstáculos. Es tal nuestra impotencia, es tal nuestra inhabilidad natural que no queremos ni podemos volvernos de nuestros ídolos a Dios. Veamos algunos pasajes rápidamente. Primera de Crónicas, capítulo 30. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Este es uno de los pasajes que aparecen unos sí condicionales. Supone que aparecen sí condicionales. Él no va a hacer nada para que se cumpla la condición. Es tu entera responsabilidad. En segunda de Ezequías quiere celebrar la Pascua de Jehová. Y dice en el versículo 7 que él había mensajeros a todo Israel: no seáis como vuestros padres, como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de vuestros padres. No vuestras servillas, someteos a Jehová y venid a su santuario. Ver cómo aparece aquí que es solamente nuestra responsabilidad únicamente. Vengan a su santuario y servir a Jehová, y el ardor de su ira se apartará porque si volvieres a Jehová,
Vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que lo tienen cautivos, volverán a su tierra, porque Jehová es clemente y misericordioso, si nosotros volviéramos a él. El versículo 10 dice: pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, y más se reían y burlaban de ellos. Esa es la reacción natural de las personas cuando escuchan el mensaje de Dios. El hombre natural no percibe las cosas porque son cosas de Dios. Algunos hombres de Manasés, algunos hombres se humillaron y vinieron a Jerusalén. Algunos se burlaron, otros se humillaron. ¿Cuál es el título de este mensaje? ¿Quién hace la diferencia? ¿Quién hace la diferencia? Algunos se burlaron, otros se humillaron. Respuesta, versículo 12. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. La mano de Jehová hizo la diferencia. La mano de Jehová estuvo en eso, hizo, mis hermanos, toda la diferencia. Cuando el hombre es dejado a su inclinación natural, siempre será rebeldía, enemistad contra Dios. Al menos que Dios transforme el corazón, la condición de su corazón, Dios la transforma. Ezequiel 10:30. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 30. Este mensaje está claro en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 3. Obviamente porque hay solo Dios, una solamente. En el versículo 26, capítulo 30. Os daré un corazón nuevo y daré un espíritu nuevo y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo guardéis por obra. ¿Quién hará eso? Dios, que transforma el corazón. Juan capítulo 6, versículo 37. Juan capítulo 6. Todo lo que el Padre da, vendrá a mí. El que a mí viene, yo no lo echo afuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino hacer para la voluntad de mi Padre que está en... que esa es la voluntad de mi Padre, que todo el que me diere no lo se pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí podríamos preguntarnos, en el versículo 40, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo tenga vida eterna, y yo le recitaré en el día postrero. Versículo 44, ninguno puede venir a mí, sino que el Padre, y yo le recitaré en el día postrero. Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Yo voy a traer a mis ovejas. Versículo 26. Pero vosotros no creéis, porque no soy vuestras ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz. Es por eso que la regeneración tiene que preceder a la fe. No puede ser al revés. Primero Dios regenera el corazón y después nosotros tenemos fe. Ese es el orden. ¿Qué dice Jesucristo a Nicodemo? De cierto os digo que si no nacieres de nuevo, no podréis ver el reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo. En Hechos 16:14, a un grupo de mujeres abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a la palabra de Dios. Recuerdo perfectamente en la iglesia cristiana que oía la palabra y yo sabía que era pecador, y recuerdo perfectamente el predicador estaba hablando de Sansón. Sansón era un hombre sin Dios, y este predicador empezó a llamar a las personas al arrepentimiento y a la fe, y yo estaba agarrado a mi silla. No voy a ir.
No voy a ir hasta que Dios abrió mi corazón. Es Dios el que abre el corazón. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7. Este texto no podía ser más claro. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos entre los delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos otro tiempo en nuestros deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, la palabra pero, agradecería que me regalaran un cuadro que dijera nada más pero Dios. Ese pero Dios hace toda la diferencia. Pero Dios, qué bendito pero Dios que es rico en misericordia por su amor en que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida junta con Cristo. Por gracia sois salvos, y únicamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la bondad en Cristo Jesús. Pero Dios, que es rico en misericordia, lo que magnifica la gracia de Dios en la salvación de los pecadores es precisamente el hecho de que nosotros fuimos salvados cuando estábamos muertos espiritualmente. Un cadáver no puede darse vida a sí mismo, por más ayuda que reciba. Y todos nosotros estábamos muertos antes de venir a Cristo, de manera que no era un paramédico lo que necesitábamos, un Salvador todopoderoso que nos resucitara. Esto es lo que necesitaba. No era un paramédico, era un Salvador. Cuando Cristo llamó a Lázaro a salir de la tumba, todavía estaba muerto, pero la voz de Cristo es tan poderosa que lo devolvió a la vida. La voz de Cristo es tan poderosa que lo devolvió a la vida. Y lo mismo ocurre con el pecador cuando escucha la voz del Señor a través del Evangelio. Hace un llamado universal a todos los hombres, como Él sabe de antemano que nadie va a querer venir. Él obra dándoles un corazón nuevo, abriendo sus ojos, abriendo sus oídos, inclinando su corazón, dándoles una nueva forma de pensar, dándoles una nueva visión de las cosas, para que este individuo pueda ver por primera vez a Cristo, no solo como el Salvador, como la perla de gran precio por la que vale perderlo todo. En esa obra eficaz del Espíritu Santo, ningún pecador se volvería de su pecado. Imposible. Sin esa obra eficaz del Espíritu Santo, nadie se volvería de su pecado. Muchos dicen que violenta nuestro libre albedrío, y nos dicen, ¿dónde está el libre albedrío? Y utilizan la palabra violación. Esto es una violación. Es violación. ¿Es este llamamiento eficaz una violación divina? Lo primero que debemos decir al respecto es que si Dios tuviera que pedirnos permiso antes de obrar en nuestros corazones, todos estaríamos en el infierno, porque nadie le hubiera dado permiso a Dios. Si yo te hubiera pedido tu permiso para obrar en tu corazón, terminarías en el infierno porque no hubieras dado permiso. Pero gracias a Dios que Dios no tiene que pedirle permiso a nadie. Dios el soberano del universo, Él hace como lo quiere y se acabó. Para eso es Dios. Es una pena que Nabucodonosor tenía una teología mejor que muchos evangélicos tienen el día de hoy. En el Daniel capítulo 4, Nabucodonosor hizo una declaración impresionante. Dice Daniel capítulo 4, versículo 34-35,
Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, y mi razón me sé de vuelta, y bendije al Altísimo, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Es como un niño que va a coger algo y su papá le hace eso. Cuando Dios extiende su mano, nadie puede detener su mano, como si fuera un niño que le dan a un manazo. Pero por otro lado es necesario recalcar, no violenta nuestro libre albedrío para salvarnos. Dios no violente nuestro libre albedrío para salvarnos. Lo que Él hace es libertarnos de la esclavitud, del pecado, para que seamos libres por primera vez. Si el hombre fuera libre, libremente escogería. La razón por la que los hombres no escogen a Dios es porque son esclavos del pecado. Lo que Dios hace no es violar nuestra libertad, es hacernos libres por primera vez. Y cuando Dios liberta a un pecador, con todo gozo y con todo gusto, ese pecador se arroja a los brazos de Cristo. Así que ninguno de nosotros pudo ser arrastrado con violencia para venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque ya Dios había abierto los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros pudiéramos ver a Cristo en toda su hermosura, en todo su valor. Dios nos había dado un nuevo corazón para abrazar a Cristo libre y voluntariamente. Nos había dado nueva vista, nos había revivido, estábamos muertos. Y por eso es que fue la decisión más libre que hubiéramos hecho en toda nuestra vida. El Salmo 110, eminentemente mesiánico: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Otra traducción dice: tus tropas se te ofrecerán como ofrenda voluntaria en el día que despliegues tu poder. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios no tiene mercenarios. Nuestro Señor Jesucristo no tiene mercenarios. ¿Qué es un mercenario? Un mercenario, ¿qué es un mercenario? ¿Y usted sabe lo que es un mercenario? Es una persona que le pagan para matar a otro. Cristo no tiene mercenarios en sus filas. Cristo no tiene que ordenar por ley el servicio militar obligatorio para reunir un ejército. Todos se ofrecen espontánea y libremente para ser parte de su regimiento. Increíble. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente, sin importar las dificultades que tengamos que enfrentar en este mundo caído. Estos hombres y mujeres han sido objeto de una obra divina, por medio de lo cual Dios ha abierto sus ojos para ver la condición en que se encontraban esclavizados en el pecado por la justa ira de Dios por sus transgresiones, pero han visto en Cristo la bondad, el poder, la misericordia de nuestro bendito Salvador, porque por el amor a nosotros se encarnó en una cruz para salvarnos, y esa nueva visión de las cosas ha movido a ese batallón a someterse a su señorío, espontánea y libremente. Esta es en esencia la doctrina bíblica del llamamiento eficaz, o como otro de los llaman, la gracia irresistible. ¿Puede el pecador resistir la gracia? Por supuesto que sí. Esteban le dijo a los judíos en Hechos: vosotros siempre resistéis al Espíritu Santo. Hay personas que resisten siempre la palabra y al Espíritu Santo, pero el resultado siempre debe ser una operación soberana, eficaz del Espíritu Santo. La importancia de esta doctrina del llamamiento eficaz. ¿Por qué debemos procurar que los creyentes tengan un claro entendimiento de la obra del Espíritu Santo en la salvación de los pecadores?
Muchas personas piensan que esto es muy teológico, pero no es así. La importancia de esta doctrina, en primer lugar, debemos conocer esta doctrina porque glorifica la obra salvadora del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. Glorifica la obra salvadora del Espíritu Santo y el poder salvador de la palabra de Dios. Fue el Espíritu Santo el que vino a ti personalmente y te abrió el entendimiento y te dio un nuevo corazón. Tú no lo sabías en ese momento, pero cuando estabas escuchando la palabra, te estabas revoloteando alrededor de ti, haciendo que esa palabra fuera eficaz. El Espíritu opera a través de la palabra. Esa es la semilla que una vez implantada en el corazón produce, es la semilla que produce a 60, 100, a 200. Solamente la palabra de Dios produce vida espiritual. Solo la palabra de Dios produce vida espiritual. Romanos capítulo 1, versículo 16. El Evangelio es poder de Dios para salvación. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro, versículo 22. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amamos los unos otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacido, habiendo nacido de nuevos, habiendo sido regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es una pena, pero muchos tratan de atraer a los perdidos y no predican con la palabra de Dios, el poder de su palabra. La doctrina de la gracia irresistible, del llamamiento eficaz, nos libra de ese error, al recordarnos que el Espíritu Santo puede transformar el corazón del pecador, y Él ha prometido hacer esto a través de la predicación de su palabra. La doctrina de la gracia irresistible nos preserva de deformar nuestros ministerios con artilugios inventados por los hombres. En segundo lugar, esta doctrina de la gracia irresistible también es importante porque nos muestra cuán íntimamente se involucró el Dios Trino en nuestra salvación. Cuán íntimamente se involucró el Dios Trino en nuestra salvación. Él no se limitó en diseñar un sistema que hiciera posible que tal vez algún ser humano se salvara y luego se sentó ahí a esperar a ver si alguien se beneficiaba del sistema. No. Dios se involucró contigo y conmigo, como lo haría un cirujano en una operación de corazón abierto. Cada creyente de manera individual fue ministrado por Dios para la salvación. Ese himno cuán solemne aquel lugar en el que mora Cristo. Allí de sus manjares Él despliega lo mejor, banquete rico. El corazón admirado clama así: ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, será que me invitaste a mí? ¿Por qué me hiciste oír tu voz y entrar y ver tu bondad? Si miles de hambre mueren ya rehusando tu verdad, pues el mismo amor que el manjar sirvió dulcemente a entrar me llevó. Si no, en mi pecado hubiera estado yo. El mismo que sirvió el manjar dulcemente a entrar me llevó.